¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, espero que todos tengan un buen inicio de semana. Estamos en esto que en México comúnmente llamamos un puente, pero bueno, estamos convencidos de que Dios sigue hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Y estamos revisando el capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito, o el capítulo 3, mejor dicho, de esta carta, y estamos viendo el carácter y la obra de nuestro Dios en la salvación. Así que en los últimos días nos hemos concentrado en ver cómo Dios manifestó su bondad, su amor, su misericordia y su gracia para con nosotros en el momento mismo de la salvación. El pastor John Piper señala: el nuevo nacimiento no es un cambio espiritual vago, desconectado de la historia. Es un acto histórico, objetivo del Espíritu de Dios, que nos conecta mediante la fe al Señor Jesucristo histórico, encarnado, que se manifestó para que la vida que ahora tiene como Salvador crucificado y resucitado se haya convertido en nuestra vida, porque estamos unidos a Él. El nuevo nacimiento sucede porque Jesús vino al mundo en forma de bondad y amor. Murió por los pecados y también resucitó. Nosotros decimos amén a esta cita porque nos da claridad de la obra de Jesús, una obra integral a favor de los suyos, quienes hemos podido experimentar el toque, la gracia, el perdón, la restauración de Dios. Podemos dar testimonio de su carácter en la salvación a plenitud. Ahora, yo quisiera que meditáramos en lo que Tito nos dice en estos últimos versos. Observa cómo es que aquí se nos dice, verso 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Así que simplemente pensemos en estas declaraciones que aquí se nos presentan. Nos salvó. En la obra de salvación del Señor, claramente, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios nos salvó. Bueno, es increíble que todavía algunos se preguntan ¿de qué nos salvó? Bueno, permíteme recordarte simplemente. Nos salvó de la culpa del pecado, porque el pecado tiene este efecto de culparnos una y otra vez. Nos salvó de las consecuencias del pecado. Nosotros tenemos historias de gente en las que vemos las consecuencias, los estragos del pecado alrededor de nosotros. Nos salvó del poder que el pecado ejercía sobre nosotros. Nos salvó de la condenación eterna, de la ira de Dios que un día va a ser derramada sobre los impíos. Dios nos salvó de Dios mismo. Esa es una declaración increíble, ¿no? Dios nos salvó de Dios mismo. Nos salvó de su ira
y ya no es juez para nosotros, sino un Padre amoroso. Nos salvó del infierno, claramente. Pablo afirma que no hay forma de ser salvos de otra manera que no sea por medio de su gracia, tal como Efesios 2, 8 al 9 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No solo nos salvó, lo segundo que quiero que pensemos es que Él nos lavó. Mientras el mundo tiene aguas negras, putrefactas, nauseabundas, de cloaca, Dios realmente tiene un agua que limpia, tal como el profeta Ezequiel lo había mencionado. Allá en el capítulo 36, verso 25, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Bueno, la promesa dada en días de Ezequiel se sigue cumpliendo por la obra del Espíritu Santo y su santa palabra. Tal como Efesios 5:26, Pablo apunta para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La salvación realmente nos trae una limpieza divina del pecado y a la par nos brinda una nueva vida por el Espíritu Santo. ¿Cómo eso es suministrado? Por medio de su palabra. Tercero, en esa obra de la redención, nosotros realmente podemos reconocer que Dios nos regeneró. La regeneración es nacer de nuevo. Dios no está comprometido con el remiendo. Él no quiere simplemente maquillarnos o darnos una manita de gato, como decimos. Él realmente nos brinda el nuevo nacimiento como la única opción que el pecador tiene para venir al Señor de una manera correcta, como Pablo dice en 2 de Corintios 5:17 acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. Este capítulo es lo mismo que Jesús le dice a Nicodemo acerca de os es necesario nacer de nuevo. Así que Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cuarto, nos renovó. La renovación en este punto tiene como origen al Espíritu Santo. Eso no es una experiencia abstracta, sino realmente una experiencia objetiva y concreta, de la cual hay consecuencias visibles. Su Santo Espíritu sigue siendo el agente de renovación en lo más profundo de nuestro ser. Tal como Pablo lo dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quinto, Dios derramó a su Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede esto? Se nos da al Espíritu Santo de una manera dinámica en el mismo momento de la salvación. La Trinidad no está dividida. La Trinidad no está fraccionada. Cuando Dios Padre obra en nosotros por medio del sacrificio de su Hijo amado Jesús, nos da a la tercera persona de la Trinidad y nos da el poder del Espíritu Santo. Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Ese derramar de su Espíritu se describe como algo copioso, ya que este derramar es sin medida. ¿Qué más vemos en esta obra?
Sexto, nos justificó. Nos justificó. La justificación no solo significa perdón, sino declarar justos. Ahora estamos en Cristo, como si nunca hubiéramos violado o nunca hubiéramos quebrantado su santa ley. En otras palabras, al creyente se le imputa la justicia de Cristo. Ahora tenemos vida eterna por medio de la muerte sustitutiva de Cristo. En otras palabras, Él, siendo justo, tomó nuestro lugar, llevó nuestro pecado al Calvario para que pecadores como tú y como yo fuésemos declarados justos delante del Padre. Esto es lo que en teología se conoce como imputación. Él llevó nuestro pecado siendo justo para que a nosotros se nos imputara a nuestro favor su justicia siendo pecadores. Mira cómo lo dice Pablo en Filipenses 3, 8, 9. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Así que Pablo aprendió a ir de lo que aparentemente era una ganancia a lo que aparentemente es una pérdida. El pasaje nos declara los sí y los no de la salvación. La salvación sí es por su bondad. La salvación sí es por su amor. La salvación sí es por su misericordia y sí es por su gracia. Pero la salvación, de acuerdo a Tito 3, no es por obras. No hay forma de ganar o de obtener la salvación por obras. El Evangelio realmente exalta a Dios como el único y verdadero Salvador y humilla al hombre como el pecador. El Evangelio, tal y como Pablo lo resume en estos versos, es digno de toda nuestra confianza y de toda nuestra fe. Nuestro Señor estuvo dispuesto a satisfacer la justicia de Dios. Nuestro Señor estuvo dispuesto a pagar el precio. Él quitó la culpa del pecado sobre nosotros. Así que debemos dar toda gloria y toda honra a Dios por ello. Vamos a orar esta mañana y vamos a dar gracias por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos lavaste con tu sangre preciosa y sigues lavándonos por el ministerio de tu espíritu y de tu palabra. Gracias porque nos hiciste nacer de nuevo, nos renovaste, derramaste tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, nos justificaste y hoy podemos darte gracias por esa salvación, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, y gracias porque nos libraste de un sistema basado en las obras y nos hiciste entender que solo es por gracia, que podamos vivir convencidos y convictos de esa realidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.